Dimos primera página por la señal de Globovisión, 24 horas de noticias. Gracias por recibirnos cada mañana en sus hogares. Vamos a presentar invitados. Joel Horta Moros, presidente del partido Guácharo, nos acompaña en esta parte del programa. Joel, bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, seguir agradecido con la invitación. Llegando anoche de Monagas, de una gira de 21 días por cada uno de los municipios del estado, ubicando y precisando las necesidades de cada sector. Y como lo hemos conversado en oportunidades anteriores, nosotros hemos planteado que el estado Monagas, siendo un estado con potencialidades extraordinarias desde el punto de vista petrolero, gasífero, agropecuario, tenemos la posibilidad de desarrollar, y aprovecho por ejemplo para comentarte que en el municipio Cedeño, que es un municipio donde se siembra mucho el tabaco, hay una profunda crisis de agua, porque falta una bomba. Ponen las bombas de 2 caballos de fuerza, por supuesto se funden rápidamente. No da la capacidad. No da la capacidad. Y entonces me decía el candidato de la Alianza Democrática allí, Luis Martín, me decía, aquí lo que se requiere es una bomba de 6 caballos de fuerza. Y cuando vas recorriendo todo el estado, te encuentras con algo muy curioso, y es que la gente le pide a los candidatos a las alcaldías, y en este caso a mí como candidato a la gobernación, las cosas que deben resolver los alcaldes y el gobernador en ejercicio. Yo digo que es curioso nuestro país. En cualquier parte del planeta, yo pienso que con este, que es el peor gobierno de la historia republicana de Venezuela, a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal, tanto así que el 75% de los candidatos que aspiraron a ser reelectos en el PSV fueron desechados por su propia militancia. Lo mismo ocurrió en Monagas, es decir, el 75% de sus alcaldes y gobernadores fueron reprobados por la militancia del partido de gobierno. Ahora, Joel, pero en algo coinciden los gobernadores y alcaldes de oposición y también los del oficialismo, en que no tienen recursos, que es difícil gobernar, que es una situación compleja. ¿Esto puede tener que ver con la pésima gestión de algunos? Fíjate, ¿o de casi todos? El tema del recurso tiene que ver, seguir con la poca visión que tienen los gobernantes regionales y locales en relación a cómo conseguir el recurso. Nosotros, por ejemplo, hemos planteado en el caso de Monagas que tenemos de las mayores reservas de petróleo liviano del mundo. Bueno, instalemos refinerías modulares en el estado. Si nosotros procesamos nuestro propio petróleo y producimos nuestro combustible para satisfacer nuestro mercado interno, podemos acabar inmediatamente con esas trágicas y larguísimas colas para colocar combustible. La gente pasa 3 y 4 días metidos en una cola para surtir, pero es que han hecho de eso un gran negocio, porque el combustible bachaqueado entonces es el que consigues, y pasamos de tener gasolina regalada a tener la gasolina más cara del mundo, porque dependiendo de la oferta y la demanda, pones gasolina a 0.80, a $1 y hasta $1.50 el litro. Y eso no solo pasa en Monagas, eso está pasando en todo el país. Así es. De modo que se convirtió el tema del combustible en un negocio, en una forma de vida. La gente vende los espacios en la cola, la gente vende los espacios si le trancan su estacionamiento en la urbanización o en la barriada donde está la estación de servicio, pero más grave aún, entonces se habla que esa estación de servicio es de fulano de tal y esto es de mengana de tal, de autoridades, de gente vinculada al gobierno de turno. Si nosotros además, podemos procesar ese combustible, podemos vender el combustible a los estados vecinos. Usted está hablando de autogestión, entonces. La autogestión, porque es que si yo me convierto en un promotor del desarrollo de mi estado, yo tengo que pensar en asociarme, por ejemplo, con PDVSA y con el sector privado
nacional y extranjero para el gas. Claro, pero hay un tema de voluntad política también, que se les permita a los gobernadores hacer este tipo de acercamientos. Es que si nosotros pedimos la transferencia de competencias y pedimos la descentralización de los servicios, nosotros podemos hacer mucho mayor gestión. Si nosotros nos asociamos con los rusos, por ejemplo, que tienen muy buenas relaciones con este gobierno, los rusos son de los mayores exportadores de gas del mundo. A toda Europa occidental y oriental los rusos venden gas. Bueno, Monagas puede convertirse en un exportador de gas y dejar la tragedia de nuestra gente tener que estar cocinando con leña como en el siglo XIX. Tú caminas por cada calle de Monagas y ves a la gente cargando leña para los fogones, porque además al no tener gas y no tener electricidad, con los bajones de gas a cada rato, por el comando pasan todos los días muchas personas pidiendo cocinitas eléctricas porque no tienen cómo hacerlo de otro modo, pero entonces esa cocinita eléctrica se le quema por los bajones de gas. Claro. Hemos convertido el comando en una especie de comedor popular, Seir, por el estado de necesidad que tiene la gente. Todo el tema de que se nos va la vida como ciudadanos intentando conseguir gasolina, intentando conseguir el gas, intentando tener una economía estable, es bien complejo, ¿no? En lo cotidiano, se nos va la vida en lo cotidiano. Tú pasas un switch en lo básico, además. Y no hay corriente. Tú abres un grifo y no hay agua. Y algo que no se recupera el tiempo, además. El problema del agua en Monagas se solventa rápidamente, represándolas en la frontera con Anzoátegui, instalando una potabilizadora de agua importante en los altos del Guarapiche, recuperando la vieja planta que está en los bajos del Guarapiche, que data del año 52, recuperando la cantidad de pozos de aguas profundas que dejaron en el abandono y se han perdido, reabriendo algunos otros, rehabilitando las bombas de agua. Nosotros podemos instalar talleres en cada una de las comunidades, capacitando a nuestra gente para que puedan rehabilitar esas bombas de agua. Hay muchos sectores que no tienen agua hoy día simplemente porque se les estropeó la bomba de agua y las autoridades no lo solucionan. Entonces, andamos los candidatos, que yo digo, en cualquier país del mundo, cualquier país normal, Seir, los candidatos de la oposición, no tendríamos ni siquiera que hacer campaña electoral por este pésimo gobierno. Sin embargo, tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano, porque además acostumbraron tristemente a la ciudadanía al cuánto hay para eso. Y yo he dicho que en el caso de Joel Horta tenemos un equipo, un voluntariado que está trabajando para cambiar las cosas. Yo no estoy ofreciendo un centavo a ninguno de los colaboradores de la campaña. Y creo que tenemos que hacer un esfuerzo mancomunado todos los candidatos de la Alianza Democrática para ir desmontando ese disquete que se le incorporó a la gente a través del partido de gobierno, que para cuidar una mesa le tienen que dar $10, que para estar en una mesa cuidando el voto tienen que darle una caja de cigarrillos y una botella de licor y tienen que movilizarlo. Tenemos que cambiar las cosas, tenemos que crear conciencia ciudadana, tenemos que volver a lo que fue en su momento el peso específico del voto para cambiar las cosas. Nosotros siempre hemos transitado, y tú lo sabes, desde el año 2017 estamos en esto, insistiendo en que el cambio tiene que ser a través de la vía electoral, constitucional y democrática. Los que llamaron a la abstención hasta el año pasado y entregaron la Asamblea Nacional, ahora están dividiendo a la oposición venezolana para evitar que la Alianza Democrática conquiste la mayoría de las gobernaciones. Claro, parece una contradicción porque dentro de el mismo derecho de participación política que, bueno, toda democracia debe tener y la pluralidad en opciones, pues alguien pudiera pensar, bueno, es chévere que tengas 1000 opciones para escoger. Pero en el caso de Venezuela, por la particularidad que tiene su política, pues a veces es necesaria la unidad. Y vamos a hablar de ese tema al regreso. ¿Cómo no? Claro, porque si la oposición va dividida, entonces va a volver a ganar el gobierno que sí se unió en un solo candidato. Entonces, hay que analizarlo, Joel. Con la minoría, ganan con la minoría. Exacto, parece contradictorio que un gobierno con tantos rechazos continúe ejerciendo el poder. 84% de rechazo. Y a través del voto. Así es. Lo analizamos cuando regresemos. Joel Horta es candidato a la gobernación del estado Monagas y presidente del partido Guácharo.
representa por supuesto además los partidos de la Alianza Democrática, otros movimientos sociales y organizaciones políticas que lo respaldan. Estamos conversando sobre Monagas y algo importantísimo, la autogestión. Que no sea una excusa decir que el gobierno no me mandó el situado constitucional o que el Consejo Legislativo no me aprobó el crédito adicional para ejercer su responsabilidad como gobernante. A veces las excusas en la política sobran. La pausa. Ha convocado a la abstención permanentemente, lo que se ha denominado el G4. El G4 monopolizó la oposición venezolana durante 22 años y fue un fracaso tras otro. Nosotros hemos manifestado que es necesario el surgimiento de un sector opositor que convoque a todos los sectores del país para que a través del voto podamos nosotros ganar las elecciones. No buscando veredas, sino yendo por el camino real. En el año 2017 se regalaron a través del llamado abstención la mayoría de gobernaciones y alcaldías. En el 2018 se le regaló la reelección presidencial al presidente Maduro. Por no votar. Por no votar, por no votar. Luego, por no votar, se les regaló también la mayoría de las curules en la Asamblea Nacional. En este momento, entonces, están llamando a votar, pero con candidaturas distintas a la de la Alianza Democrática, que está constituida por Acción Democrática, COPEI, Avanzada Progresista, El Cambio, Cambiemos, Primero Venezuela, ¿no? Son cerca de 9, 11 organizaciones, hasta 15 en algunos estados. Pero lo más importante es que nosotros debemos entender que es muy probable que así como se le dio ya una salida al diálogo en México, de parte y parte, porque allí no hay interés cierto ni del gobierno ni de ese sector opositor en conversar para solucionar los problemas. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando ya no se puedan agregar los votos de ese sector del G4, es decir, de la MUT, tarjeta que hábilmente habilitó el gobierno y fue inmediatamente secuestrada por el G4, no para lograr alianzas, sino para lanzar candidaturas externas, se van a retirar y van a decir que no están dadas las condiciones y que esto es imposible continuar por esta vía, y ocurrirá lo que yo estoy llamando la unidad desde abajo. Vamos a polarizar los candidatos de la Alianza Democrática con los candidatos del gobierno, y si sale sobre el 56% de la población a participar, la oposición venezolana ganará la mayoría de las gobernaciones y alcaldías para poder nosotros hacer músculo político suficiente para en el año 2024, gústenos o no, es el año para elecciones presidenciales. Tristemente se antojó ese sector de convocar a la abstención y, como dije hace unos minutos, regalarle la reelección al presidente Maduro. Joel, se nos va el tiempo, pero hay un tema que no puedo dejar de tocar, es el tema de Alex Saab. La audiencia nos escribe, son cómplices del régimen en Globovisión porque no tocan estos temas. Lo hemos venido tocando durante todo este tiempo. Lo que no podemos es especular, por supuesto. Así es. Nos apegamos a los hechos. Y bueno, hay un hecho. Ahora Alex Saab ha sido sacado de Cabo Verde y está en Estados Unidos. Va a comparecer ante la justicia estadounidense. El gobierno de Venezuela dice que no, que lo secuestraron, que es un diplomático venezolano, que es inocente, que ayudó al pueblo venezolano en un momento coyuntural específico con alimentos y combustible. ¿Qué opina usted sobre esto? Creo que la justicia actúa independientemente de las opiniones políticas. El gobierno nacional ha manifestado que esta persona, este señor, que entiendo es un empresario también con credenciales diplomáticas venezolanas, sí, ha sido uno de los empresarios que ha triangulado la comercialización de algunas cosas para el gobierno venezolano por el tema de las sanciones y el tema del bloqueo. Yo soy un convencido que esas sanciones le hacen muy poco daño al gobierno nacional. Nos hace daño al ciudadano común, porque muy seguro que las camionetas que reposan en los garajes de Miraflores están full de combustible.
muy seguro Sí, claro. que allá no comen del clap, probablemente. que no comen del clap. Los frijoles chinos, ¿no? Así es, ni la harina mexicana, que es para hacer tortillas y no arepas. Es decir, eso afecta al ciudadano común. Claro. Porque te aseguro que en Miraflores hay una gran planta eléctrica y hay electricidad y hay agua corriente y hay gas y pues no se movilizan la gente del primer anillo presidencial en las perreras o andan en el metro que se está cayendo a pedazos. Y como el presidente dijo que veía televisión satelital que no vemos los venezolanos con canales, por ejemplo, que ya no están en Venezuela. Es correcto. Entonces, las sanciones han demostrado en todas partes del mundo que atornillan a este tipo de gobierno. Nosotros debemos insistir y es una solicitud que tenemos que hacer los dirigentes políticos venezolanos a que se vayan desmontando, destrancando, porque al final de cuentas, igualito, el gobierno triangula y vende el petróleo, y vende el coltán, y qué vende pena que el se hayan oro. levantado de la mesa de diálogo por esta situación? Dijo que fue una agresión, que se levantaron de la mesa de diálogo. Bueno, se levantan de la mesa de diálogo porque requerían de una excusa. Yo estoy convencido que el 21 de noviembre termina una etapa política importante en Venezuela. El G4 pasará a ser el G0. La Alianza Democrática se consolidará como el sector opositor primordial en Venezuela para poder desplazar a este terrible gobierno y podremos nosotros comenzar una nueva etapa donde con un número importante de gobernaciones y alcaldías, de legisladores regionales y concejales en todo el país, podremos comenzar a pedirle al gobierno la descentralización de muchas competencias para los alcaldes y los gobernadores y podamos nosotros hacer gestión con la apertura de puertos de aguas profundas, de aeropuertos de carga internacional. Aprovecho y solicito que para Monagas se otorguen las licencias requeridas para la apertura de los bingos y casinos en nuestro estado, porque eso produce cerca de 8.000 empleos directos e indirectos que mucha falta nos hacen en nuestro estado. Una actividad económica muy importante, ¿no? Es correcto. Claro. Además, para el tema del turismo, es importante que esto pueda comenzar no solo en el área metropolitana de Caracas y en la isla de Margarita, sino en todos los estados de Venezuela, para que podamos nosotros a reactivar la economía lo más pronto posible. Joel, hay varios comentarios. Vamos a hacer un ping-pong acá rapidito para responder varios comentarios. Este me llama la atención. Fíjate este panorama que le coloca Rafael Díaz Hernández. Dice, buenos días, señor invitado. ¿Qué le diría usted al pueblo, de Monagas, por supuesto, si ganara el candidato del PSUV porque los votos que usted sacó le hicieron falta al que llegó de segundo? Yo estoy convencido, y las encuestas, las últimas que mandó a hacer la gente de la Mesa de la Unidad Democrática, expresan lo siguiente: el candidato Joel Horta tiene 28% en este momento. Es la candidatura que exponencialmente está creciendo porque no tiene techo. La candidatura del PSV tiene 22%, porque es que eso es lo que tiene el PSV en el país como partido político. Y ese sí es el techo del PSV. Y luego el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática tiene 8% porque las candidaturas de la MUT representan el radicalismo opositor que tampoco pasa de ese 8%. Joel, se nos va el tiempo. Más preguntas. Josué Barrios escribe, ¿cuántos dólares o bolívares es el situado del Estado Monagas? ¿Tiene ya presupuesto para resolver los problemas? Díganos una solución para resolver lo de la luz sin contar con el gobierno central. ¿Ya tienen ese proyecto? Fíjate, es muy importante el tema eléctrico en Monagas. Sabemos que esa es una competencia nacional. Corpoelec, al igual que PDVSA y al igual que las empresas que se ocupan de los servicios en toda Venezuela y por supuesto en el estado de Monagas, son hoy una chatarra, están destartaladas. Nosotros tenemos que comenzar por estimar un plan de activación de distintas plantas que están hoy muy deterioradas para poder recuperar el tema energético en Monagas. Debo decir que no está tan grave hoy como estuvo hace un tiempo. Lo mismo pasa en todo el país. Eso se ha ido rehabilitando y yo también soy un convencido que en Venezuela va a ocurrir lo que ocurrió en su momento en Rusia con la perestroika. Aquí vamos a un proceso de privatización de los servicios
porque el gobierno nacional no tiene los medios ni la disposición de resolver estos asuntos. Un minuto nos queda. Luis Guerra dice, buenos días, pregúntale al invitado de dónde sacan recursos para la campaña electoral, por ejemplo, dice José Brito, Javier Bertucci, que forma parte de la Alianza Democrática. Y yo le agregaría, ¿dónde saca los recursos usted para su campaña? Bueno, es un esfuerzo titánico el que tenemos los candidatos de la oposición, porque pareciera que los sectores que pudieran colaborar con los recursos requeridos para hacer las campañas electorales, disponen esos fondos para el sector más radical de la oposición, que goza de muchísimos recursos y mucho dinero para hacer las campañas. Yo debo decir que en el caso de Joel Horta, afortunadamente tengo la posibilidad de hacer una campaña modesta, una campaña con mucho esfuerzo y donde tengo, como he dicho, una cantidad de colaboradores que granito a granito nos permiten hacer esta importante campaña que va a terminar en el triunfo de Joel Horta como gobernador del estado Monagas. Mismo tema, dos comentarios en uno para avanzar y con esto cerramos. Josué Barrios escribe, candidato, usted repite lo mismo que todos los demás, el G4 no irá con ustedes, ¿qué plan tienen? ¿Con qué votos cuentan? ¿Están mal en las encuestas de la alianza? Le pregunta, y Raúl García dice, buenos días, le pregunto al Joel Horta, ¿hasta cuándo la oposición ataca a la oposición y no al mal gobierno de Maduro? Yo siempre he manifestado, y se lo repito en este instante, que este es el peor gobierno de la historia republicana de Venezuela. No ataco a la oposición, porque la oposición somos nosotros. El sector abstencionista, el sector radical le ha hecho un daño terrible a la democracia venezolana y nosotros tenemos que desnudar esa realidad para que pisemos tierra y podamos tener claro que el voto es lo que terminará con este pésimo gobierno. Joel, se nos terminó el tiempo, pero agradecemos que haya tomado parte de su agenda para venir desde Monagas, además que me dijo que tuvo un viaje un poco atropellado, ¿no? Un poco atropellado porque perdí el avión, hubo una confusión con la hora de vuelo y me tuve que venir a las 3 de la tarde por carretera y sabemos lo trágico que es viajar de noche en las carreteras venezolanas con el tema del combustible y lo peligroso con la soledad en esas carreteras, pero bueno, las cosas van a mejorar. ¿Y cómo hizo para hacer gasolina, por cierto? Bueno, me tuve que meter ahí en Boca de Uchire, los vendedores de cuestiones que están ahí, los que venden camacutos y los que venden camarones, les pregunté, mira, ¿dónde consigo un poquito de gasolina? Y se montó uno de los muchachos que yo lo conozco y me dijo, candidato, vámonos que yo le consigo un poquito de gasolina. Bueno, y nos metió la por realidad, ahí, ¿no?, del país. La realidad del país, un barriecito allí y gracias a Dios me dieron un poco de gasolina y pude llegar a Caracas. Bueno, Joel, se nos terminó el tiempo, lo invitamos nuevamente más adelante para que nos comente cómo avanza la campaña. Joel Horta, presidente del partido Guácharo y candidato por la Alianza Democrática a la gobernación del estado Monagas. En entrevista, en primera página por Globovisión. Son las 7:32 minutos de la mañana. Está con nosotros ya en estudio la Miss Tierra 2022, Elizabeth Gaciba, también el productor de este gran evento, el productor general del Miss Tierra, Osvaldo Montañez. Nos acompañan ambos. Al regreso de la pausa comentaremos precisamente detalles de cómo ha estado este concurso reciente y cómo se preparan para este próximo 21 de noviembre, cuando se elegirán además las representantes de Venezuela.